Margaret Brown nació el 18 de julio de 1867 en Missouri, y el mundo la recordaría como la insumergible Molly Brown. Fue filántropa, activista y defensora de los derechos humanos, pero sobre todo, una mujer valiente que se convirtió en leyenda tras el hundimiento del Titanic. Durante su vida, todos la llamaban Maggie. Tras su muerte, el nombre de Molly Brown se hizo famoso gracias a un musical y a su adaptación cinematográfica, ambos titulados La insumergible Molly Brown. Margaret Tobin nació cerca del río Mississippi, en Missouri. Sus padres eran inmigrantes irlandeses católicos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Margaret creció rodeada de hermanos, Daniel, Michael, William y Helen Tobin. También tuvo dos hermanastras, Catherine Bridget Tobin, hija del primer matrimonio de su padre, y Marianne Collins, hija del primer matrimonio de su madre. A los 18 años, decidida a salir adelante, se trasladó con parte de su familia a Leadville, Colorado, un pueblo minero donde la vida era dura, pero las oportunidades estaban al alcance de quienes no temían trabajar. En Leadville, Margaret consiguió empleo en una tienda por departamentos. Allí conoció a James Joseph Brown, un hombre autodidacta, trabajador y de buen corazón, que se ganaba la vida como ingeniero minero. Aunque James Joseph Brown no era rico, Margaret se enamoró de él profundamente. Años después, recordaría esa decisión con estas palabras. Quería un hombre rico, pero amaba a Jim Brown. Decidí que prefería un hombre pobre a quien amar, antes que uno rico que solo me atrajera por su dinero. Margaret y Jim Brown se casaron el 1 de septiembre de 1886, en la iglesia de la Anunciación de Leadville y tuvieron 2 hijos. El destino de los Brown cambió en 1893, cuando Jim Brown descubrió una importante veta de mineral en la mina Little Johnny. Su trabajo fue fundamental para el éxito de la compañía Ibex Mining Company, que le otorgó acciones y un puesto en la junta directiva. De un día para otro, la familia pasó de la modestia a la riqueza. Compraron una mansión en Denver valorada en $30,000 y más tarde construyeron su casa de verano, cerca de Bear Creek. Pero la fortuna no cambió el corazón de Margaret. Siguió ayudando a las familias mineras, colaborando en comedores sociales y participando en la fundación del Denver Women's Club, dedicado a la educación y al bienestar de las mujeres. Cultivó también su amor por las artes y los idiomas. Hablaba francés, alemán, italiano y ruso. Aunque organizaba grandes fiestas, nunca fue aceptada del todo en los círculos más exclusivos de la alta sociedad. Margaret solía decir que Louise Sneed Hill, una de las mujeres más poderosas de Denver, era la más snob de la ciudad. Después de 23 años de matrimonio, en 1909, Margaret y Jim Brown decidieron separarse. Aunque no se reconciliaron, mantuvieron siempre el cariño y el respeto mutuos. El acuerdo de separación le permitió conservar la casa de Denver, la residencia de verano y recibir una pensión mensual de $700, equivalente a unos $20,000 en la actualidad. Con esa independencia económica, continuó viajando y apoyando causas sociales. Colaboró en la construcción de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Denver y trabajó junto al juez Ben Lindsay para crear uno de los primeros tribunales de menores de Estados Unidos. En 1912, mientras visitaba a su hija Ellen en París, Margaret recibió una noticia preocupante. Su nieto estaba gravemente enfermo. Decidió regresar de inmediato a Estados Unidos y compró pasaje en el barco más famoso de su tiempo, el RMS Titanic. El 10 de abril de 1912,
Margaret abordó el Titanic en Francia, como pasajera de primera clase. 5 días más tarde, en la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte y comenzó a hundirse. Margaret ayudó a otros pasajeros a abordar los botes salvavidas y finalmente subió al bote número 6. Una vez en el agua, tomó un remo y trató de convencer al tripulante a cargo, Robert, de regresar a rescatar más supervivientes. Robert se negó por miedo a ser arrastrado por la succión del barco, pero Margaret insistió tanto, que incluso amenazó con lanzarlo por la borda. Aunque los relatos difieren sobre si el bote volvió o no, su valentía quedó para siempre en la historia. Tras ser rescatada, Margaret organizó un comité de ayuda para los supervivientes de segunda y tercera clase, proporcionando ropa, alimentos y apoyo emocional. Después del Titanic, convertida en heroína, Margaret utilizó su fama para continuar su labor social. En 1914 se postuló al Senado de los Estados Unidos, aunque interrumpió su campaña para volver a Francia y trabajar con el Comité Americano por la Francia devastada durante la Primera Guerra Mundial. Por su ayuda a los soldados heridos y a las familias afectadas por la guerra, fue condecorada con la Legión de Honor francesa. Cuando Jim Brown falleció el 5 de septiembre de 1922, Margaret declaró: «Nunca he conocido a un hombre más noble, más grande ni más digno que Jim Brown». Durante sus últimos años, Margaret se dedicó al teatro y a la actuación, sin abandonar nunca su espíritu solidario. Falleció tranquilamente mientras dormía el 26 de octubre de 1932. La autopsia reveló que padecía un tumor cerebral. Fue enterrada junto a Jim Brown, en Nueva York, en una ceremonia privada a la que asistieron solo familiares y amigos cercanos. El coraje y la generosidad la convirtieron en un símbolo de fuerza y compasión. Defendió la educación, la igualdad de género, los derechos laborales y la preservación del patrimonio histórico. Su legado fue reconocido oficialmente en 1985, cuando ingresó al Salón de la Fama de las Mujeres de Colorado. Margaret Brown no solo sobrevivió al Titanic, sobrevivió a las barreras sociales, a la desigualdad y al juicio de su época. Por eso, el mundo la recuerda como una mujer que nunca se hundió ante la adversidad. Ella fue la insumergible Molly Brown. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal.